Dios te bendiga, amigo, hermano que me escuchas. Quiero en esta hora meditar en la palabra de Dios un poquito. Quiero que vayamos y meditemos en unos versículos de la Biblia. El Señor me ministraba esta palabra y no solo esta, me ministraba otra palabra, muchas más. Pero quiero compartir esta palabra contigo para que así podamos disfrutar de ella juntos, para que tú puedas acompañarme y vamos a estar leyendo unos pasajes bíblicos. No me lo voy a sacar de mi mente, por eso quiero compartirlo contigo. Y si tú tienes una Biblia ahí cerca de ti, puedes acompañarme, buscarlos o cuando tú puedas, para que veas que no están saliendo de mí, sino que están escritos aquí en la palabra de Dios. Quiero que meditemos un poco en Jeremías. Vamos a ir al libro de Jeremías. Jeremías es un libro algo grande y aquí es donde a Jeremías le hicieron un llamado para poder predicarle a las naciones, para poder corregir el pecado de los seres humanos que habían entonces, porque el pecado había crecido. La maldad del ser humano había crecido mucho y por eso Dios llamó a Jeremías desde muy pequeño. Le dijo que desde el vientre de su madre lo había llamado. Este es como un background de la vida de Jeremías, ¿ok? Es como la vida de Jeremías, que fue que Dios lo llamó para llamar, ese era el llamado que él tenía, para venir a predicar a la gente. Y así como él, pues sabemos que cada uno de nosotros tiene un llamado, ¿verdad? Y si tú no lo sabes, pregúntale a Dios, porque sí lo tiene. Dios te lo va. Dios, si no te lo ha dado, preocúpate que Dios te lo dé. Busca más al Señor, porque sí, así como en Jeremías, todos tenemos un llamado. Yo reconozco mi llamado y todos, ¿verdad? Todos tenemos que reconocer nuestro llamado. Pero quiero que me acompañes en el libro de Jeremías a su capítulo 32. Vamos a estar meditando en Jeremías capítulo 32. Amén. Su capítulo 32 de Jeremías. Vamos a estar leyendo desde el versículo 30. Amén. Dice la palabra de Dios siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes, sus profetas. ¿Y qué más dice? Y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa, en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Amén. Lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a meditar en esos pocos versículos. Quiero que me acompañes a una oración, porque sabemos que no soy yo hablando, esperemos, sino que Dios, que sea Dios quien hable a tu vida, a la mía, porque no solo vas a decir, oh, ella vino a hablarme a mí, a tirarme a mí. No, yo vine a dar la palabra de Dios, a entregártela, porque a mí ya me fue entregada.
esta palabra que voy a predicarte ya me habló. Primeramente me habla a mí que te la voy a predicar y luego a ti que la vas a escuchar. Así que quiero que me acompañes en una oración para que Dios nos hable en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias, Padre, porque tú eres bueno, Padre bendito. Mira, Señor, Padre, te pido, Señor, que seas tú, Padre bendito, Señor, en esta hora, Padre Santo, escuchando, Padre bendito, Señor, el ruego, Padre, de cada uno, Señor. Mire, Padre, aquella persona que está al otro lado de la cámara, Señor, Padre, que seas tú, Padre bendito, Señor, ayudando, Padre bendito, su vida, Señor. Mire, Padre, su necesidad, Padre, hable, Señor, conforme la necesidad de aquella persona, Señor. Mira, Padre bendito, te pido, Señor, que seas tú, Padre Santo, Señor, en esta hora, Padre, hablándoles, Padre bendito, que seas tú tocando el corazón de aquellas personas, Padre. Mira, Señor, tú conoces, Padre bendito, Señor, la vida, Padre, de esta persona, Padre. ¿Cómo está, Padre bendito, delante de ti, Señor? Yo te pido misericordia por esta vida, Padre bendito, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor bendito. Amén y amén. Amén. Vamos a meditar en estos pocos versículos que acabamos de leer. Dice su versículo 30. Estamos en Jeremías 32, 30. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. Aquí era Jehová hablando a través de Jeremías. Amén. Ahí podemos ver lo que Jehová estaba hablando a través de Jeremías. En el versículo 1 podemos ver y dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías el año 10 de Sedequías, rey de Judá, que fue el año 18 de Nabucodonosor. Aquí podemos ver que fue Dios hablándole a Jeremías, porque Dios había llamado a Jeremías. Entonces, él hablaba con el pueblo a través de Jeremías. Él le daba la palabra al pueblo a través de Jeremías. Entonces, aquí Dios estaba hablando a través de Jeremías. Dios dice, porque los hijos de Israel y los hijos de Judá, Dios no estaba hablando solo de una generación. Dios no estaba hablando solo de un pueblo, estaba hablando de los dos. Estaba hablando de los hijos de Israel y los hijos de Judá. Estaba diciendo que estas personas solo habían hecho mal delante de Dios. Estas personas no habían hecho ningún bien delante de Dios. Dice la palabra de Dios que lo único que habían hecho era provocar a ira al Señor. Quiero que en esta hora le pongamos un tema a esta enseñanza de la palabra de Dios. Le vamos a poner por tema el castigo a causa de la maldad. Amén. Porque estas personas habían provocado a ira a Dios. Estas personas no habían hecho más que maldad delante de Dios. Y el Señor estaba diciendo que para lo único que eran buenos era para ser quitados. Porque ellos habían provocado a ira mucho a Dios. Ellos habían hecho maldad. Y hay una diferencia cuando tú cometes maldad y el Señor te perdona porque tú te arrepientes. Pero cuando tú cometes maldad y no te arrepientes, viene castigo para tu vida. Porque no te estás arrepintiendo de lo malo que hiciste. Y déjame decirte que arrepentirnos de los malos que hemos hecho no significa decir perdóname. No, arrepentirte significa que tú dejes de hacer lo que sabías que estabas haciendo mal y dijiste perdóname Dios, pero lo dejas de hacer. Eso es arrepentirnos. Pero que tú vengas y digas perdón por lo que hice y lo vuelves a hacer, no te estás arrepintiendo. Lo estás agarrando de costumbre, que tú dices perdóname, lo vuelvo a hacer, perdóname y lo vuelvo a hacer. Eso no tiene que ser así. Estas personas estaban haciendo maldad delante de Dios. Los hijos de Israel y los hijos de Judá habían cometido mucha maldad delante de Dios. Habían cometido y habían llamado a ira a Dios. Y déjame decirte que si tú
piensas jugar con las cosas de Dios, te va a ir muy mal. Porque a estas personas habían provocado a ir a Dios. ¿Qué sigue diciendo el versículo 31? Vamos a tratar de hacer cortito esta enseñanza. Dice, de tal manera que para enojo mío y para ira mía ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Aquí dijo dos cosas el Señor. Estaba hablando con Jeremías, ¿ok? Para hablar al pueblo. Le estaba diciendo para las dos únicas cosas que habían servido estas ciudades. Le dice el Señor, de tal manera que para enojo mío y para ira mía ha sido edificada esta ciudad. ¿Por qué? Porque esta ciudad pecaba constantemente y a Dios no le agrada el pecado. A Dios es abominación ante los ojos de Dios el pecado. Entonces el Señor dijo que para enojo de Él y para ira de Él, esta ciudad había sido edificada. Porque esta ciudad pecaba constantemente y al Señor eso no le agradaba. Entonces vino el Señor y hablando con Jeremías le dijo que para enojo de Él había servido esta ciudad. ¿Qué más le dijo? Para ser quitada de mi presencia. Esta ciudad iba a ser quitada de la presencia de Dios. ¿Por qué? Por la maldad que habían cometido. Por la ira que le habían causado a Dios. Porque habían causado que Dios se enojara contra ellos y que Dios tuviera ira contra ellos. Y déjame decirte que no es bonito llamar a Dios a ira. Porque en la palabra de Dios nos dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente. ¿Por qué? Porque no te van a dar un premio por causar a Dios a ira. Va a venir un castigo a tu vida. Y primero que nada, como esta ciudad, ser quitado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no puedes estar delante de la presencia de Dios creyendo que eres santo cometiendo pecado. No puedes estar delante de la presencia de Dios diciendo que eres cristiano, que estás santificándote delante de Dios y causando a ira a Dios. No podemos estar haciendo eso. Lo primero que el Señor va a hacer es quitarnos de su presencia. ¿Cómo? Dios lo sabe. Pero a esta ciudad Dios dijo que para eso había servido, para ser quitada de la presencia de Dios, porque había causado a ira a Dios. Y déjame decirte, podemos relacionar a esta ciudad con nosotros. ¿Por qué? Porque hoy en día hay tanta maldad en el mundo que causamos a Dios a ira. Causamos que Dios se agarre ira contra nosotros, que Dios se enoje contra nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere una ciudad que le adore, una ciudad que no tenga pecado, que esté libre. Pero hoy en día hay mucha maldad en el mundo y hay muchos que se preguntan, ¿por qué si Dios es amor? ¿Por qué si ustedes predican que Dios es amor? ¿Por qué no podemos ver por qué hay tanta maldad en el mundo? Y déjame decirte, te voy a decir por qué hay tanta maldad en el mundo. Primero, hay tanta maldad en el mundo porque así está escrito en la palabra de Dios que va a suceder. La palabra de Dios nos habla las señales del fin del mundo y toda la maldad que tú miras en el mundo está escrito que va a suceder. ¿Por qué? Porque la venida del Señor está cerca. Y en vez de tú decir, ¿por qué? Si ustedes predican que Dios es amor, no vemos el amor de Dios en el mundo. En vez de decir eso, tú tendrías que estarte poniendo a cuentas delante de Dios. Porque la palabra de Dios dice que cuando todas estas señales sucedan, es entonces el fin del mundo. Entonces va a venir, la venida del Señor va a estar cerca. Y ya, tú empiezas a ver toda la maldad del mundo. Todo lo que está pasando en el mundo es porque Dios lo está permitiendo. Porque Dios ha permitido que todo eso pase. En el libro de Mateo, quiero llevarte ahí solo rapidito, para que pues no digas que yo lo estoy sacando de mi mente. Vamos a ver en Mateo, ahí están las señales. Todo lo que está pasando. Mateo 24, del versículo 3,
El versículo 1 dice Jesús predice la destrucción del templo, pero el versículo 3 dice señales antes del fin. Estas son todas las señales que se refiere antes del fin, es antes de la venida del Señor, porque cuando la venida del Señor se acerque van a pasar todas estas cosas, y cuando el Señor venga será el fin. ¿Por qué? ¿Este mundo no se va a acabar? No, claro que no, pero será el fin a la salvación, será el fin a la oportunidad que Dios te está dando hoy para salvación. ¿Por qué? Porque para entonces ya no habrá salvación. Para entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se va a apartar de ti. Lo que significa que ya no vas a saber si lo que te predican es verdad o es mentira. Tú que ahorita puedes discernir la palabra verdadera, entonces ya no vas a poder, porque dice que la palabra de Dios dice que el Espíritu se va a alejar de nosotros, ¿verdad? Estas son las señales que van a pasar en el fin del mundo. Estas son las señales. Ahora en día está pasando tanta maldad, está pasando tanta cosa, y no es porque Dios no tenga amor por el mundo, porque Dios vino a morir por nosotros en esa cruz. Y nadie más va a hacer lo que Él hizo por nosotros. Ni tu amigo, ni tu hermano, ni tu familiar, nadie va a venir y va a dejar que lo crucifiquen porque quiere salvar tu vida. Nadie va a venir, pónganme unos clavos en las manos y en los pies por salvar la vida de mi amigo, la vida de mi hijo, la vida de mi compañero. No, Dios fue el único que entregó su vida por nosotros. No solo por la mía, también por la tuya, por la vida de todos. Dios vino y entregó su vida. Dios fue tan grande el amor que no le importó morir por nosotros, sabiendo que nosotros no íbamos a aceptar su palabra, porque Dios sabía lo que iba a pasar. Dios ya tenía predestinado lo que iba a pasar. Pero Dios murió en la cruz porque así estaba escrito, que por el amor de Dios Él iba a morir al mundo, Él iba a morir por el mundo entero, para que pudiera salvar tu vida y la mía. Porque antes no tenían escrito dar su vida por la de nosotros, porque Dios, la salvación estaba escrita para el pueblo de Israel. Pero dice su palabra, los suyos vino, los suyos no le recibieron. Entonces fue cuando Dios nos dio la oportunidad a nosotros. Dios dijo, si los míos no me recibieron, estos me van a recibir. Les doy la oportunidad de ser salvos. Vino Dios a morir a la cruz por nosotros, por el amor tan grande que nos tiene. Pero hoy en día, la maldad del ser humano es la que llama a ir al Señor. Y ahora en día podemos ver tanta maldad en el mundo y no podemos hacer nada solo sobre eso. No podemos hacer nada para cambiar la maldad que hay en el mundo. Lo único que podemos hacer es ponernos a cuentas con Dios. Lo único que podemos hacer es prepararnos para la venida del Señor. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que va a pasar todo eso. Mira, también hay otros versículos donde habla de las señales del fin del mundo. Ahí en el Lucas, quiero que vayamos a Lucas capítulo 21. Mira, Lucas 21. Ahí dice la palabra de Dios también de las señales del fin del mundo. Te estoy dando las citas para que tú las busques y para que tú no digas que yo me estoy inventando. En Lucas capítulo 21, versículo 7. Señales antes del fin del mundo. No dice el mundo, antes del fin. Ahí tú puedes ver todo lo que va a pasar. Te doy las citas para que tú las busques y tú escudriñes la Biblia y tú leas. Porque así es como vamos a sacarnos de la mentira. Como yo siempre digo, me dicen, sí, pero es que hay iglesias que no hablan la verdad. Sí, hay iglesias que no hablan la verdad, muchas, porque ahí mismo está. Mira, ahí nos estaba diciendo. Aquí habla de diferentes señales a comparación del otro. Pero ¿qué nos dice en Mateo? Ahí en el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estaba hablando de los profetas. Es lo que muchos dicen hoy en día. Hay iglesias que no predican la verdad. Hay iglesias que lo único que quieren es dinero. Sí, es parte de las señales del fin del mundo. Pero hay de ti
si crees a esas iglesias. Yo lo que siempre les digo, siempre me dicen, pero es que hoy se la agarran las iglesias de que puro pedir dinero, de que no hablan la verdad, solo lo que les conviene. Claro que sí, hablan lo que les conviene, pero para eso hay una palabra escrita, para eso Dios dejó su palabra, para eso Dios dejó los mandatos, para que tú vayas y escudriñes. Así tú mismo te vas a dar cuenta si lo que la iglesia está predicando es verdad o no es verdad. Porque no vamos a ir a una iglesia que te prediquen lo que no es, ¿verdad? O si te lo predican y no lo siguen. No, porque no vas a decir, oh, me hablan la sana doctrina, pero si no están haciendo sana doctrina, de nada te sirve que te la prediquen, porque te la predican, pero no la viven. Y como dice la palabra de Dios, predicador que predicas, predícate a ti mismo. Entonces, pero hay un versículo que me llama la atención ahí, el versículo 13 allí, leímos hasta el 12, el versículo 13 dice, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque no todos van a perseverar hasta el fin. Viendo la maldad, todos van a querer huir. Nadie va a querer perseverar hasta el fin. Nadie. Entonces, aquí los dice la palabra de Dios, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque ahora en día hay maldad en todos lados y muchos se están enfriando por el hecho de que dicen que no les predican la verdad. No necesitas ir a una iglesia para que te prediquen. Tú te puedes predicar solito en tu casa leyendo la palabra. Un versículo que tú leas te predica. Una alabanza que tú cantes te predica. Dicen, no, yo no soy cristiano porque hoy en día las iglesias no predican la verdad, no predican correcto, solo lo que les conviene, piden mucho dinero. No necesitas ir a una iglesia, déjame decirte, para ser salvo. Lo que necesitas es leer esta palabra y vivir conforme a esta palabra. Porque el predicar a mí no me va a salvar. Yo te puedo estar predicando ahorita, pero ¿qué tal si el día de mañana viene Dios y me quedo? Lo que tú tienes que hacer es escudriñar la palabra de Dios y vivir conforme a ella. No necesitas ir a una iglesia, porque pueda que vayas a una iglesia y hasta el más recto se quede, porque no está bien delante de Dios. Puede ser que al que tú confías más se quede en aquel día, que tú digas, no, él da buen testimonio, pero puede ser que tenga cositas allá adentro que lo hagan que se quede. No sabemos quién se va a salvar. Lo único que sabemos es que podemos leer esta palabra y esto nos va a decir qué es bueno y qué es malo. Esto nos va a decir cómo tenemos que vivir día con día. Yo siempre digo, lo que tenemos que hacer es leer la palabra de Dios y vivir conforme a ella. No tienes que vivir conforme a otra persona. No. Si esa persona, yo voy a hacer lo que ella haga porque ella lo está haciendo bien. No sabemos. Lo único que nos puede decir qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal es la palabra de Dios. Y eso es lo que pasaba en este pueblo. Vamos a regresar ahí, a Jeremías. Hay otro versículo también que te habla de las señales. Te lo voy a dar. Allí en Marcos. Mira, en el capítulo de Marcos, rapidito, Marcos 13, 3 al 23. Puedes leerlo también. Pero vamos a regresar ahí a donde estábamos leyendo en Jeremías 32. Todo lo que te acabo de explicar son las señales. Y no te las expliqué todas porque estoy tratando de cortar para que no se haga tan largo. Pero lo que quiero es que sigamos leyendo aquí. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido edificada, me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Eso es lo que acabamos de leer, que Dios le estaba diciendo que para eso había sido esta ciudad. Ahora en día pasa lo mismo. Hay muchos que lo único que quieren hacer es maldad. Hay muchos que lo único que hacen es pecado. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que para lo único que sirven es para ira del Señor y para ser quitados de su presencia. Mira lo que dice el 32. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Todo
el Señor dijo todos. No solo dijo una persona, dijo todos me hicieron enojar. Todos hicieron maldad, desde el más grande hasta el más pequeño. Todos han hecho maldad delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Los gobernadores, todos los presidentes, los alcaldes, todos nosotros, el pueblo, todos hemos hecho maldad, hasta el que se mire más santo. Sí, hemos cometido pecado. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, pero por eso la palabra de Dios está hablando. Somos seres humanos, pero tampoco para que llamemos a ir a Dios a cada momento. Y eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Llamar a ir a Dios, lo llamamos a ira y pedimos perdón y lo volvemos a llamar a ira. Pero este pueblo había hecho eso, porque dice que han hecho para enojarme. Ellos, o sea, los hijos de Israel y los hijos de Judá, sus reyes son todos, sus reyes, sus príncipes, los alcaldes, hoy les llamamos alcaldes, los presidentes, sus sacerdotes, hasta los sacerdotes. ¿Quiénes son los sacerdotes hoy en día? Los pastores, sus profetas, que son los profetas de hoy en día. Nos llamamos profetas, a los que profetizan, a los que dan la palabra de Dios. Hasta ellos habían llamado a ira a Dios. Igual hoy, muchos hoy en día que dicen que profetizan. Profetizar, ¿qué es profetizar? Darle la palabra a alguien que Dios manda para esa persona. Así como yo te estoy dando una palabra que Dios me mandó para ti. Todos hemos llamado a ira a Dios. Todos. No hay ninguno. Porque la palabra de Dios dice no hay ninguno que haga el bien. Todos fueron encontrados que hacen el mal. No hay ningún recto delante de Dios. Y la misma palabra lo dice. En Salmos 14 si no me equivoco, y Salmos 53, que son libros muy similares, dicen lo mismo. Nos hablan de que no hay ningún recto delante de Dios, no hay nadie que haga el bien, hasta el que cree, él se cree más santo, el que cree que hace el bien todo el tiempo y que nunca peca delante de Dios. Es mentira. No te dejes llevar porque la gente te diga, no, yo soy un siervo de Dios, yo nunca hago lo malo. No, yo ando del recto delante de Dios. No, la misma palabra nos dice que no hay nadie que haga lo recto. Y aquí está diciendo que hasta los pastores, hasta los profetas, todos cometieron pecado delante de Dios. ¿Por qué vemos mucha maldad hoy en día? Hasta los pastores. Vas a una iglesia, ves a un pastor. No parecen pastores. Dejando el pecado subir al altar, dejando los hermanos que se suban como ellos quieren, dejando cuánta cosa en la iglesia, cuánto pecado, y ellos están de acuerdo con eso. ¿Y sabes por qué? Porque ahora hoy en día lo único que quieren es que la iglesia esté llena, pero no te debería de importar eso. No importa cuántos miembros tengas en tu iglesia. Lo que importa es que si esos miembros van a ser salvos. No importa que tengas 3. Hasta tú solito puedes estar. ¿Pero vas a ser salvo? Una pregunta. Tú tienes miembros en la iglesia, ponte a pensar. ¿Cuántos de ellos pueda que sean salvos? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos la iglesia llena, tenemos hasta 1000, hasta 100 miembros, pero ningún miembro de esos va a ser salvo, porque dejamos que la iglesia se nos llene. ¿Y por qué la iglesia está llena? Ponte a pensar. ¿Por qué tu iglesia está llena? ¿Será que porque estás haciendo bien delante de Dios y Dios te ha bendecido? ¿O será que porque estás haciendo lo que tú quieres? Porque estás dejando el pecado subir ahí, y a la gente eso es lo que le agrada. Que el pecado lo ande encima y que aún así pueda servir, que aún así se pueda subir a un altar, que aún así tú le digas, va para el cielo. No,
No, eso no está bien. Y si tú estás diciéndole a alguien vas para el cielo, tú también te vas a ir para el infierno junto con ellos, porque nadie va para el cielo. De esas personas que andan con su gran pecado en el lomo y así se andan subiendo al altar y así andan sirviendo. No se van a ir para el cielo y tú tampoco, por andarles tapando el pecado. Y si tú vas a una iglesia donde tapan el pecado, sale corriendo, porque no estás en un lugar correcto. No estás. Y si tú estás esperando que Dios te diga que te salgas de ahí, no lo hagas. ¿Por qué? Porque no estás en un lugar correcto, donde tapan el pecado, donde hay maldad por todos lados. No, donde ni te predican la sana doctrina. No, no estás en el lado correcto. Déjame decirte que tienes que huir de eso. Porque el día que el Señor venga y te encuentre ahí haciendo pecado con todos aquellos que hacen pecado y así sirven, no te vas a ir para el infierno, no te vas a ir para el cielo, te vas a ir para el infierno. La palabra de Dios nos está diciendo que todos esos cometen pecado, pero esos fueron los que provocaron a Dios a ira, como hoy en día. Los pastores, los profetas, todos los presidentes, los alcaldes, nosotros, todos hemos llamado a Dios a ira. ¿Qué sigue diciendo ahí en el versículo 32? Y sus profetas, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. O sea, todos los moradores, todos los que moraban ahí, todos los que moramos aquí hemos llamado a ir al Señor en algún momento. Y me volvieron la cerviz y no el rostro. Cuando los enseñaba desde temprano sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Es lo que está pasando hoy en día. Dios nos habla. Dios manda a sus profetas a que nos enseñen de su palabra y no queremos escuchar. No queremos escuchar para corrección. Porque dice ahí, y cuando los enseñaba desde temprano sin cesar, ¿qué significa? Desde luego. O sea, Dios sabía lo que estaban haciendo mal. Y Dios mandaba a sus profetas desde muy temprano, sin parar. O sea, desechaste a este, te mando otro profeta para que te diga que estás haciendo mal. Desechaste al otro profeta, te mando al otro profeta. Y a ninguno quisieron escuchar, como hoy en día. Manda a un profeta, no lo quieren escuchar, lo aborrecen. Manda a otro profeta, tampoco lo quieren escuchar. Manda a otro profeta hasta que Dios se cansa de mandar a los profetas para que ellos te prediquen, para que ellos te digan, no te vas a ir al cielo así, deja de estar ahí, te están mintiendo. Con esa falda corta no te vas a ir al cielo, con ese pantalón no te vas a ir al cielo, con esa pintura no te vas a ir al cielo. No nos vamos a ir al cielo. ¿Pero qué hacemos? Desechar a los profetas de Dios. Eso era lo que estaban haciendo entonces. Dice, no escucharon para recibir corrección. Nadie escuchó. Hoy en día nadie quiere escuchar. Todos dicen, ay no, ahí viene el que me viene a sacar los trapos al sol, como dicen, ¿verdad? Ahí viene el que viene a predicar. No, vámonos. No, yo no lo quiero escuchar. ¿Te dan un tratado en la calle? ¿Lo agarras o lo rompes? O simplemente, no, yo no quiero escuchar de ustedes, váyanse para allá. Yo no soy de los que creen en eso. No, como que si te estuvieran haciendo un mal a ti. Tú te lo estás haciendo al desecharlos, ¿verdad? Como que si a ellos mismos los desechas. No, no desechas a una persona que te va a dar un tratado, no lo desechas a él, desechas a Dios. A esa persona nada le haces, te lo haces a ti mismo, porque estás desechando tu salvación. Estás desechando que cuando Dios venga, te lleve con él, ¿verdad? No estás desechando a la persona que te dio el tratado, estás desechando tú mismo tu salvación. Mira lo que dice ahí en el versículo 34. Sigamos leyendo, ya vamos a terminar este último versículo que leímos. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola.
Es lo que pasa hoy en día. Antes pusieron sus abominaciones en la casa, en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Esto no necesita mucha explicación. Esto no necesita explicación. Está clarísimo. Pusieron sus abominaciones, sus pecados, en la casa, en la cual es invocado mi nombre. ¿A dónde invocamos el nombre de Dios? Ahora lo llamamos iglesia, ahora lo llamamos el templo de Dios. Antes lo llamaban las sinagogas. Y ahí es donde han puesto el pecado. ¿Por qué? Porque los mismos pastores están en pecado. Porque los mismos pastores están cometiendo cosas que a Dios no le agrada. Viven de la manera que a Dios no le agrada. Los mismos pastores. Y si el pastor está chueco, ¿qué te hace pensar que la iglesia no está chueca? Si el pastor está chueco, ¿qué te hace pensar que los demás no están igual? Si el pastor es la guía del pueblo. El pastor es la guía de todos aquellos, ¿verdad? El pastor es el que te va guiando conforme a la palabra de Dios. Pero si el pastor está chueco, ¿qué te va a llevar de palabra el pastor? Nada, nada bueno. Si el pastor anda haciendo pecado, eso te va a llevar. Pero si el pastor está recto delante de Dios, él te va a incitar a ser recto delante de Dios. Pero si el pastor está haciendo pecado, no le va a importar cómo tú andes, no le va a importar la salvación de tu vida. Lo que le va a importar es que tú estés ahí sentado, viendo cómo te predica lo que no está correcto delante de los ojos de Dios. Pero por eso dice la palabra de Dios: antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Aquí no está hablando de los que están allá afuera. No, aquí está hablando de los que estamos adentro del rebaño del Señor, que en vez de escuchar la palabra de Dios y en vez de cambiar, llevamos el pecado que andamos, en vez de dejarlo allá y ser nuevas personas, llevamos el pecado a la iglesia, nos subimos al altar con el pecado, contaminamos la casa de Dios y hacemos que muchas personas no crean en Dios. Y no lo hacen que, yo no creo en ti, no. Dicen, yo no creo en Dios. Yo no creo. Porque hay tanta maldad en el mundo. Sí, hay maldad, pero por causa de los pecados, de los pecadores, de los pastores que llevan el pecado, de los profetas que se suben con pecado, de aquellos que no les importa tu alma, pero hay personas que sí les importa tu alma. Son muy pocas en este mundo a las personas que andan bien delante de Dios. Pero déjame decirte que sí hay, y tú puedes ser uno de ellos. Si tú empiezas a vivir conforme a la palabra de Dios, tú puedes ser un profeta llamado de Dios. Pero déjame decirte que hoy en día no te tienes que dejar llevar por esas personas, ¿verdad? Hay muchos que lo único que hacen es cometer maldad. ¿Por qué? Porque no quieren salvación para tu vida. Alguien que va a querer salvación para tu vida es alguien que te va a incitar a que vivas conforme a la palabra de Dios. No te va a incitar a hacer pecado. La misma palabra de Dios nos está hablando que hay muchos que en vez de escuchar y corregir su error, en vez de escuchar y dejar ese pecado que andan, lo llevan al altar, lo llevan a donde quiera que vayan, lo llevan al templo de Dios, se suben a predicar con ese pecado y no te van a incitar a hacer bien si ellos andan haciendo mal. Te van a incitar a hacer mal. Pero podemos arreglar eso leyendo la palabra de Dios y escuchando la voz de Dios, ¿verdad? Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a ponerla en práctica. Escuchar la voz de Dios, ¿verdad? No solo escucharla, sino que también vivir la voz de Dios, ¿verdad? Dios nos habla día con día. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Poniendo atención a esta palabra, a lo que Dios nos habla día con día. Porque Dios nos habla a través de sus profetas. Y a eso tenemos que ponerle atención, meditar. Porque no solo vas a escuchar una palabra, yo creo en lo que Él me está diciendo. No. Cuando tú vas a un dealer y compras un carro y te dicen algo, tú no vas a decir, quiero este carro por lo que Él me dijo. No, tú vas a averiguar muy bien para ver si quieres ese carro. Para ver si te conviene. Para ver si lo que te dijeron es verdad.
Lo mismo vamos a hacer con la palabra de Dios. No solo porque alguien te diga, oh, la Biblia dice tal cosa, tú vas a seguir ahí. No, tú vas a ir a la palabra de Dios, vas a escudriñar, vas a buscar donde dice, y tú vas a ver si es verdad, y tú vas a analizar antes de ponerle atención a eso. Tú vas a analizar antes de ponerle atención. Y entonces es cuando tú vas a decir, no, eso no está bien. Eso no es verdad. No solo vas a decir las cosas porque otra persona te las dijo. Tú vas a analizar primero la palabra de Dios y luego vas a traer la palabra, ¿verdad? Tenemos que ser de bendición. Amén. Ese es la corta enseñanza que yo quería darte en esta hora. Amén. Quiero que primero me acompañes en una oración antes de acabar este video. Quiero que me acompañes a orar. Quiero orar por tu vida, quiero orar por ti que me estás escuchando, por aquellos que van a estar escuchando y por aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios, porque hay muchos que no quieren. Pero quiero hacer una corta oración. Padre nuestro que estás en el cielo, mira, Señor Padre, te doy gracias, Padre, porque tú nos has permitido, Padre bendito, compartir de tu palabra, Padre Santo. Mira, Señor Padre, te pido, Señor, por aquellas vidas, Padre bendito, Señor, que están ahí al otro lado de la cámara, Señor. Mira, Padre bendito, aquel que nos escuchó, Padre Santo, yo te pido, Señor, que seas tú, Padre, Señor, llevando esta palabra a su corazón, Padre bendito, que seas tú tocando, Padre Santo, la vida de ellos, Padre Santo. Tú conoces, Señor bendito, Padre, mira, señores, yo te pido, Padre bendito, que seas tu Padre bendiciendo su vida, Padre, que seas tu Padre bendito trayendo, Señor Jesucristo, palabra, Padre. Oh, Señor, la necesidad tú la conoces, Padre. Te pido, Señor, por aquellos, Padre, que no quieren escuchar de tu palabra, Padre bendito. Mira, Señor, Padre, sea usted tocando esos corazones, Padre. Tu venida está cerca, Padre bendito, señores. Sabemos que la maldad de este mundo ha aumentado, señores. Tu palabra dice, Padre, que la maldad de muchos va a aumentar, el amor de muchos se enfriará, Padre. Por eso te pedimos misericordia por aquellos, Padre, que no quieren escuchar de tu palabra, por aquellos, Padre bendito, Padre, que no quieren, Padre bendito. Mira, Señor, Padre Santo, tú conoces, Padre, la vida de ellos, señores. Te pedimos, Padre, misericordia, Padre. Sabemos, Señor Jesucristo, que tú tienes un propósito en su vida, señores. Mira, Padre, tú tienes un propósito en aquel que me está escuchando, Padre. No está aquí de por gusto, Padre bendito. Oh, Padre Santo, yo sé, Padre bendito, que tú tienes algo para ellos, señores. Oh, Padre bendito, te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, Padre bendito, señores. Amén y amén. Dios te bendiga.